Josué, bienvenido. Gracias por estar aquí, mi amor. Es un gusto. Es tu tiempo. Bueno, quiero agradecerle primeramente a Dios por permitirme venir hoy aquí, también a ustedes, porque realmente no había podido venir a lo que es el grupo pequeño, pero mirando todo lo que tienen que hacer para que salga esto a la luz, para que esto se vea en el internet, para que esto salga en Facebook, todo lo que hay detrás de esta dinámica que ustedes hacen y de este grupo pequeño. Realmente es gracias a Dios, pero también felicitarlos a ustedes por el gran trabajo que hacen, porque yo que a veces hago cositas para las redes, sencillas, y a veces veo lo complicado que es, y ustedes al ver todo el aparato y todo el montaje que tienen aquí, de verdad que es una felicitación para ustedes. También 80 personas conectadas en Facebook. 82, mi amor. 82 personas conectadas en Facebook. No se me quede nadie. Esto es una iglesia. 82 Amén. personas es una iglesia. Y Amén, entonces, amén. eso es poniendo que es un teléfono por persona, pero si 3 personas se conectan con el mismo teléfono, son más de 200 personas viendo la transmisión ahora mismo. Amén. Entonces es una bendición que desde aquí se pueda transmitir y que se oiga la palabra de Dios en varios lugares, en Cuba principalmente. Estoy viendo ahí muchas personas del chat que están comentando desde allá, así que atentos porque después Aumara va a estar haciendo preguntas y José, y si quieren ganarse la bendición tienen que participar. Exacto. Y tienen que atender al tema. Lo que quería traer hoy era basado en un versículo que nos enseñan desde que somos niños. Yo creo que varias personas tienen este versículo favorito en su Biblia, y se encuentra en Juan 3:16, así que me gustaría que todos lo repitiéramos juntos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Comenta ahí en el chat si ese es tu versículo favorito, porque es un versículo que resume, yo creo que lo que es el cristianismo, resume lo que hizo Jesús por nosotros, el sacrificio de enviar, que Dios envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quiero centrarme en una historia que la dijo el mismo Jesús en una de las parábolas que Él hablaba. Era una forma que Jesús usaba para poder transmitir correctamente su mensaje, y se encuentra en Lucas capítulo 15. Jesús estaba hablando y en ese momento, en Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2 dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Es interesante notar esto, porque en el contexto que Jesús está hablando, y que estas personas, los líderes religiosos de aquella época, llámese fariseo, llámese seduceo, que eran los que tenían el control religioso, los encargados de mostrarle el camino correcto a los judíos de aquella época, en toda Judea, en toda la región, están criticando a Jesús, un hombre que hace milagros, un hombre que tiene cautivos a todos con su palabra, ¿no? Y que llena de amor a todo el mundo. Y dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores, como menospreciando a las personas que se sentaban a escuchar a Jesús, el maestro, ¿no? Los recaudadores de impuestos en aquel tiempo eran muy mal vistos. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que el poder político de aquella época era Roma. Roma tenía subyugado a los israelitas, tenía subyugado a Judea, que era la zona más bien donde se movía Jesús. Entonces, los recaudadores de impuestos eran judíos que le quitaban el dinero al pueblo, eran los encargados de recaudar este dinero para Roma. Pero no solo para Roma, sino que ellos se enriquecían a costa de sus mismos compañeros, a costa de sus mismos vecinos, a costa de sus mismos compatriotas. Y por eso ellos caían tan mal. Entonces, teniendo este contexto, los líderes religiosos le dicen a Jesús: mira, este hombre que se junta con los que cobran impuestos, con la calaña, como decimos en Cuba, con lo peor de la sociedad. Mira con quién se sienta a comer. Y esto me da una primera enseñanza a mí, y es que Jesús está abierto para todas las personas. Es que Jesús no tiene problema en relacionarse con cualquier tipo de persona, con cualquier tipo de pecador, con personas desde lo más bajo hasta lo más alto. Cualquier tipo de persona Jesús le abre las puertas para darle sus enseñanzas. Entonces Jesús quería explicarle algo a las personas que lo estaban oyendo, pero lo hizo mediante una parábola. Y él
utilizó 3 parábolas, pero una de las que quiero decirle es la de el hijo pródigo. ¿Cuántos no han escuchado la parábola del hijo pródigo? Bien popular. Entonces, para hablarles de esta parábola, es un padre que tenía 2 hijos y el padre estaba un día reunido con sus hijos y uno de ellos le dice: papá, dame la herencia que me corresponde, que me quiero ir. Dame mi herencia, que yo me voy de la casa. Imagínate, José, que uno de tus 2 hijos te diga: dame la herencia. ¿Qué tú haces en ese momento? Dice José que están embarcados. Bueno, imagínense ustedes que un padre, no sé, de unos 50, 60 años, que todavía le quedan bastantes años por vivir, porque normalmente la herencia se entrega después que el padre muere. Pero el hijo quería su herencia. El hijo quería que su papá le diera parte de su fortuna, la que le correspondía cuando él se muriera, y que se la diera en el momento, que se la diera ya. Su padre no le puso oposición. Cogió, le da su herencia y sale. El hijo se va de la casa con todo ese dinero. Tú sabes, los hijos que a veces son un poco rebeldes, se va de la casa, se va del país, anda por ahí por distintos lugares y pasa algo. Cuando tú tienes dinero, vas a tener siempre una amistad, vas a tener alguien que siempre se acerque a ti. Cuando tienes dinero, cuando tú estás en prosperidad, cuando tú estás bien, cuando todo te va bien, siempre va a haber alguien que va a querer recostarse a los beneficios que tú le puedas dar. Siempre va a haber alguien que va a querer estar contigo al lado tuyo mientras tú tienes fortuna, mientras tú tienes posibilidades económicas. ¿Qué pasó? Este muchacho coge, gasta toda su fortuna, el país se puso en una condición un poco mala y se queda de un momento a otro sin dinero. Se queda sin amigos, todos se alejan de él y en ese momento él se dispone a buscar trabajo. ¿Qué fue lo que encontró este muchacho de trabajo? Trabajar cuidando cerdos. En Cuba es muy común, yo cuando vivía en Cuba era muy común entrar a lugares donde se criaban cerdos. Allá en Cuba donde yo vivía por lo menos se le decía cochiquera. No sé. ¿En qué parte de Cuba tú vives? En Matanza se le decía cochiquera. En La Habana creo que también. Matanza? No, pero viví en Matanza y en La Habana y se le decía cochiquera. ¿De dónde tú eres? De Pinar del Río, no sé cómo se dice. Y entonces, este joven, el trabajo que encontró fue limpiando las cochiqueras, fue limpiando el lugar donde están los cerdos. Ese lugar es un lugar, señores, que yo, las veces que estuve ahí, es un lugar que tiene una peste, que ustedes se pueden imaginar la peste que tienen los cerdos. Cuando hay que limpiar ese corral, eso es una suciedad, una peste, para que ustedes se metan en su cabeza dónde estaba trabajando él. Y no es los corrales del siglo XXI que más o menos tienen, es allá en los tiempos de Jesús. Él está limpiando sus corrales y este muchacho pasaba tanta hambre, se vio en una situación tan precaria que la comida que se le daba a los cerdos la sentía rica. La comida que comían los cerdos, que yo no creo que aquí nadie en su vida se le haya ocurrido probar lo que le sirven a los cerdos. Bueno, ese muchacho tenía tanta hambre que él se puso a comer la comida de los cerdos. Pero hubo un momento que él dijo: concho, si en casa de mi padre, de donde yo salí, los trabajadores que tienen mi padre en la finca comen mejor que yo, si la comida que ellos botan es mejor que esto que estoy comiendo, voy a regresar a casa de mi padre, voy a decirle: mira, ya yo gasté toda la fortuna que tú me diste, yo no tengo nada, ya yo no quiero que tú me trates como tu hijo, yo quiero que tú me trates ahora mismo como uno de tus trabajadores. En definitiva, voy a estar mejor que lo que estoy haciendo ahí con los cerdos. Su hijo hizo eso mismo, salió para casa de su padre parece que siempre se pone en las afueras de la terraza, está mirando si su hijo venía o no, y ve a su hijo a lo lejos. Desde que lo vio, salió corriendo para donde estaba su hijo, lo abrazó, su hijo todo apestoso, peste por todos lados, olor a cerdo por todos lados. Su hijo se arrodilla en el suelo y le dice: papá, llorando, he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Ponme como uno de tus trabajadores. ¿Qué hubieran hecho ustedes en ese momento? Pónganme en el chat qué hubieran hecho ustedes en ese momento si uno de sus hijos, que le gastó toda la fortuna familiar, viene para la casa sin nada, todo sucio, con la ropa llena de comida, de cerdo apestoso, que no se sabe ni de qué le pasó, y te dice: papá, yo ya no quiero ser ni tu hijo, yo quiero que tú me emplees como un trabajador. ¿Qué pasa, José? ¿Qué hubiera pasado en ese momento? Complicado. No, yo lo acepto. Lo aceptaba, pero un buen regaño se lleva por lo menos. Sí. Sí, un buen regaño se tiene que llevar.
y después le das un abrazo. En realidad lo que hizo el padre fue, yo creo que todos los padres recibirían a su hijo, ¿no? Claro. Bueno, él lo recibió, pero no solo eso, la Biblia dice que le dijo a los trabajadores, mira, cógeme la vaca más gorda que tengamos ahí. La que la tenemos ahí, esa que está bien bonita, esa que tiene carne por todos lados, esa es la que vamos a coger. Aquí la gente en el chat están poniendo que si es mi hijo lo perdono. Sí, claro. Ajá. Claro, pero después un buen regaño, pienso yo. Sí. No, por gastarle dinero familiar. Y el padre lo recoge, no solo eso, lo abraza, le pone una capa encima, le pone un anillo y además le dice a todos los trabajadores, mira, vamos vamos a preparar la vaca más gorda que tenemos y vamos a hacer una fiesta porque mi hijo, que estaba muerto, ha venido a la casa y está ahora con nosotros. Imagínense ustedes, fue una fiesta tan grande por todo aquello que había pasado. Sí, mandó a hacer un banquete, Gisela, como dices, y puso un anillo en su mano. Pero la historia no se está refiriendo a nosotros como padres, o en el caso de José y Amara, que son los que tienen hijos aquí, sino se está refiriendo al Padre como el Padre Celestial, y nosotros venimos a ser ese hijo que se ha descarriado. Nosotros venimos a ser ese hijo que ha tomado malas decisiones, ese hijo que se ha apartado del Padre y ahora quiere acercarse a Dios. Pero Dios no te va a aceptar como uno de sus trabajadores, Dios te va a aceptar como su hijo. Dios te va a perdonar, Dios te va a redimir y Dios te va a sanar de ese mal camino por el que tú andas. Y una de las cosas que a veces me deja la enseñanza del hijo pródigo y que me tocó vivir de cerca en Cuba, es que las personas y el diablo quiere hacerte pensar que por tu condición de pecado ya tú no eres digno de ser llamado hijo de Dios. Por tu condición de pecado ya no deberías ir a la iglesia. Por tu condición de pecado ya tú no deberías ser perdonado por Dios. Muchas personas que están sumidos en los vicios, han perdido a su familia, han perdido a sus hijos, otras personas le han sido infiel a sus esposas, han tenido un matrimonio desastroso y dicen, ¿cómo yo voy a ir a Jesús si tantas cosas malas que he hecho en mi vida? Si yo me he comportado tan mal con Dios, si yo he hecho tantas cosas en mi vida, ¿cómo yo voy a ir a Dios? Y la realidad es que Dios te acepta tal y como eres. Él quiere que tú cargas esos problemas que tú tienes, ya sean problemas emocionales, ya sean problemas de enfermedades, ya sea algún vicio que tienes en tu vida, ya sea algún otro problema, que vayas y se lo presentes a Cristo. La realidad es que, como dice el capítulo 15, Él vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. El cristianismo de hoy en día, la salvación no se trata de tus logros ni de tus méritos, sino de los méritos de Cristo. La salvación no depende de lo que nosotros hagamos, querido. La salvación no depende de nuestros méritos. La salvación no depende de nuestro estatus social. La salvación no depende de cuántas veces me reúno en la iglesia. La salvación depende del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso viene el texto con que iniciamos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En una de estas parábolas Jesús también expresó, que es en la parábola de la oveja perdida, un poquito más arriba, dice, les digo, así también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Mi mensaje para ti en esta mañana, en esta noche, perdón, ya terminando, o mañana, porque depende de cómo veas el live, si es de mañana o de noche, es que aceptes a Cristo como tu Salvador personal. El mensaje de esta noche es que como el hijo pródigo sepas reconocer que a pesar de los errores que yo tengo, los errores que tú tienes en tu vida, siempre hay un Padre Celestial que está dispuesto a perdonarnos. Siempre hay un Padre Celestial que está dispuesto a estar ahí en ese momento de tu necesidad, en ese momento cuando nadie te puede ver, en ese momento donde nadie sabe tus intimidades, donde nadie sabe eso que tú tienes adentro y que solo tú conoces. Cristo que está ahí arriba en el cielo sí lo sabe. Mi llamado para ti es que creas en Jesús, que te aferres a Él y que lo busques a Él. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos por esta noche de bendición, Señor, porque hemos visto tu mano trabajando a través de las personas que están en línea, Padre.
Cuántas gracias te damos porque podemos utilizar el internet para cosas buenas, para cosas que te acercan a ti, Señor, para personas, acercar a personas a ti, Señor, y que tú hagas una obra a través de las redes sociales. De verdad estamos agradecidos, Padre, porque tú has permitido aquí en casa de José y Omara abrir una casa de esperanza, Señor. Una casa que lleva esperanza a diferentes personas, que lleva tu palabra a diferentes personas. Y estamos orando porque se mantenga así por mucho tiempo, Padre. Que tú puedas bendecir a las personas que también bendicen a través de sus donaciones, Padre. Que tú puedas bendecir las personas que están en Cuba, nuestro país, que sabemos la situación que está. También a cada persona que tiene una situación de salud, que tiene algún problema. Nosotros nos conocemos todos, Padre, pero tú sí lo conoces. Hay muchas personas con sueños en México, Padre, que quieren llegar a este país. Muchas personas que llevan tiempo ya haciendo una travesía. Sé de bendición para cada uno de los que están en ese proceso, Señor. Sé con cada persona a nivel personal de los que están dentro del chat, personas que se conectan cada jueves para escuchar tu palabra. Pero te pedimos de una manera especial por tu Espíritu Santo que obre en nuestra mente, que obre en nuestro corazón. Y si no ganamos ningún premio terrenal, Señor, queremos el premio celestial, que es la corona que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Amén. Te lo pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.